El doctor Gabriel Cámara es, doctor en educación, promotor constante de la práctica tutora en educación básica para asegurar que el interés de cualquier aprendiz tenga siempre respuesta en la capacidad y el compromiso del tutor. Supone básicamente cambiar la impersonalidad habitual del salón de clase por la atención personal, solidaria a todos los participantes. La práctica ha sido probada en diversos proyectos. La educación socialmente productiva, el modelo 11-14 para desertores urbanos, la postprimaria comunitaria rural, las redes de tutoría en telesecundarias, la estrategia integral para la mejora del logro educativo, el modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, y actualmente con la mayor intensidad en el Consejo Nacional de Fomento Educativo y en la red de maestros de escuelas públicas en México y aún fuera del país, que se capaciten entre ellos y enseñen a sus estudiantes en diálogo tutor, presencialmente o a distancia. El doctor Cámara fue hasta hace poco miembro del Consejo Técnico de Mejor Edu, responsable de educación básica, y a partir del 8 de febrero pasó a ser director general del CONAFE. Doctor Gabriel Cámara, bienvenido. Le cedo los micrófonos, el espacio, y esta es su casa, y un gusto y un honor nuevamente. El verdadero gusto, Socorro, es compartir en este entorno de libertad, de espontaneidad. Estamos haciendo esto porque nos llena, porque nos satisface. Y la satisfacción es la señal de buen aprendizaje. Lo que provoca esta reunión, de una o de otra manera, al pedir que sea CONAFE o que sea yo el que discurra, el que comente, es la idea del rezago educativo, ¿no? De la desigualdad en el servicio educativo. Y empiezo por tomar distancia de esto que damos por hecho, el rezago educativo. Hay nociones que damos por buenas en nuestro modo ordinario de hablar y de pensar en educación, ¿no? Retraso escolar, alumnos extraedad, desertores. El criterio que usamos es el sistema que en esta sociedad nuestra monopoliza el aprendizaje formal. La primera pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo es posible que algo esté rezagado o que alguien esté rezagado si nosotros, por formación, herencia genética, por crecer en sociedad, estamos necesitados de aprender? No solo de aprender, también de enseñar. Nuestras primeras vivencias empezaron a tomar forma en movimientos, en expresiones, y conforme fuimos madurando física, emocional, cerebralmente, a través de la palabra nos empezamos a comunicar. Pero ya un movimiento era una comunicación, y una comunicación es una enseñanza. Es un decirle al otro lo que uno tiene y quiere compartir para que venga una respuesta. Todos, por herencia biológica, los neurólogos, cualquier persona que conoce la evolución humana, que la estudia, que la compagina, la elabora, te dirá que por naturaleza todos estamos orientados a aprender. Es lo que nos define a nosotros. Y nuestra constitución, nuestros sentidos, viniendo de la evolución, son para relacionarnos con nuestro entorno. Y en el caso del humano, la complejidad del cerebro
nos permite imaginar muchísimo más, tener una autotransparencia, ver lo que otros seres menos evolucionados que nosotros no podrán ver. Pero compartimos con ellos lo elemental, como dice un neurólogo reciente, Peter Sterling, que publicó el año pasado un libro que se ha hecho famoso, que se llama ¿Qué cosa es la salud? Y para él lo que es la salud es seguir el patrón con el que nosotros nos hemos desarrollado. Hemos evolucionado desde el primer ser vivo que puede uno señalar como antecesor, ya con la formación básica de lo que será después una persona como nosotros. Y lo que es fundamental, el mecanismo fundamental que heredamos desde entonces, desde miles de años, o miles de millones de años, es la capacidad de percibir y de reaccionar, de conocer. Y todo el organismo más íntimo de nuestras células, ¿no? El juego enzimático viene a sostener esta necesidad de percibir necesidades y encontrar soluciones. Eso es lo que hace la maravilla de nuestro organismo, de nuestro cerebro. Pero no nada más el cerebro, todo el cuerpo, ¿no? Integral. No estamos separados el cerebro y el resto, ¿no? Es la armonía más completa que puede uno encontrar. A lo que voy es, si esto es tan natural, ¿por qué el escándalo del rezago? Lo que voy a decir es que tenemos que tomar distancia para entender que el arreglo en esta sociedad urbano-industrial, en parte ya postindustrial, este entorno ha hecho que el aprendizaje se concrete en una forma particular. Y al hacerlo particular, especificarlo con programas, horarios, estilos de trabajo, certificados, pruebas, evaluaciones, lo hacemos escaso. Ahora en la mañana que hubo una presentación a los nuevos secretarios de educación, secretarias y secretarios de educación de los 15 estados donde cambió el régimen, el gobierno, les hablaba yo de este monopolio del aprendizaje en el que estamos inmersos. Fuera de la escuela, entendemos, no hay aprendizaje. Yo me acuerdo que nos reíamos hace años de los camiones de carga que tenían con frecuencia un letrero que decía todo por no ir a la escuela. El no ir a la escuela era señal inequívoca de no saber, de haberse perdido lo importante, de ser incapaz de aprender y enseñar. Tenemos que tomar distancia de esto porque sí hay investigadores que te explican cómo se dio este mensaje, este entorno restrictivo donde se aprende según estas normas precisas, donde se procede
por grupos de la misma edad, en ciclos anuales, con determinados criterios, y así se va llegando hasta lo que sería la educación más completa, la educación superior, el grado, el posgrado. Pero esto es un diseño social particular. No siempre existió esto. Es de la modernidad, entre comillas, porque siempre hay modernidad. Pero es de lo que llamamos modernidad. Cuando la revolución industrial hizo que mucha gente del campo llegara a las ciudades para trabajar en los telares, en las fábricas. En Lowell, Massachusetts, hay un museo donde está el antiguo telar del siglo XIX, a donde venían las jovencitas campesinas, mujeres y chicos a trabajar en estos telares que habían tomado de Inglaterra, los habían copiado y ahora constituían la riqueza económica de Estados Unidos con base en el trabajo esclavo de los que cultivaban el algodón, pero era la riqueza, era el petróleo de entonces, ¿no? Y esta línea de producción, donde estaban afanosamente trabajando estas jovencitas, hacía que a los chicos se les estuviera en algún lugar, y la escuela fue la solución. No solo eso, sino que la producción científica, el taylorismo, hacía que los tramos fueran cortos, repetitivos y que hubiera un aliciente externo, premios o castigos, porque era un trabajo que se suponía rutinario. Un dato interesante es que la hora de 60 minutos que seguimos rigurosamente nosotros como estudiantes o como maestros, y todavía se sigue, lo decretó la Fundación Carnegie en 1906. Las fundaciones, las grandes empresas, los que realmente marcan el paso. Como decía John Dewey, el gran educador norteamericano, la política es la sombra que el poder económico lanza sobre la sociedad. Ellos son los que deciden y lo vemos en el México reciente. Ahora con el cambio de régimen están saliendo, como ahora con la reforma eléctrica que se propone, los que marcan el paso son los que controlan la economía y el poder, el verdadero poder. Entonces, ellos decidieron esto y nosotros estamos inmersos en esta situación. Tengo que adelantarme a decir que no es que todo se ha perdido. Así aprendimos nosotros, así enseñamos, y no todo ha sido pérdida. Lo que quiero yo subrayar es la incongruencia enorme de ofrecer un servicio que produce rezagados. Y es a lo que quiero centrar mi plática. El rezago viene no de una falla técnica, el rezago viene, esta es mi tesis, viene de una falla moral, de no respetar ni el interés, ni el modo, ni la cultura, ni la posición, ni el estado de ánimo de la otra persona. En términos generales, muy generales, por lo tanto pido disculpas que en la generalización se cometen injusticias. No quiero hacer eso. Pero en general, en términos abstractos, se puede decir que nosotros, en la mayoría de nuestro sistema escolar formal, a cualquier nivel, por mayor o menor grado, subordinamos el aprendizaje. Lo que es aprender, lo ponemos en función de lo que decide el programa, de lo que decide la maestra en el momento preciso en que lo decide,
en el tiempo que tenemos que aprenderlo y del modo como la maestra o el maestro deciden que procedamos. Cuando que debe ser al revés. ¿Qué es lo que se aprende? Lo que interesa. ¿Y qué es lo que consuma este interés? El que haya un diálogo con quien de veras sabe y tiene la voluntad y el gozo de ayudar a aprender. Y no para dar la respuesta, sino para hacer que de nosotros salga lo que está escondido. En eso casi podríamos ser platónicos y decir que aprender es recordar. Filósofos que van en la línea platónica, como Blaise Pascal, este filósofo francés del siglo XVII, tiene una frase que se aplica perfectamente al aprendizaje. No me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Esta paradoja es la de cada aprendizaje. Ya sabemos lo que con deseo buscamos. Solo que hace falta integrarlo en lo que ya sabemos y novedades que la evidencia, el diálogo nos presentan. Pero el que aprende es la persona. Nadie aprende en cabeza ajena, dice el refrán. Y pregunto, en este sistema en el que salen tantos rezagados, en el que tantos abandonan la escuela, en este sistema, ¿cuántas veces atendemos el interés del aprendiz? Lo primero que hacemos cuando llega a la escuela un pequeño, una niña, un niño, es formarlo, acostumbrarlo a que esté con orden, que hable cuando se le permite. Lo que le estamos enseñando no es tanto aprender cuanto a obedecer a un modo de aprender. De tal manera que nosotros usamos coloquialmente la frase tomar clase. Tomar clase recuerda la imagen de Freire de poner en un recipiente, ¿no? La imagen bancaria, que viene desde mucho antes. Yo he encontrado citas de educadores del siglo XVI, ¿no? En donde te hablan que el estudiante no es una vasija al que le tienes que pasar conocimiento, sino que tiene que salir de él, ¿no? Entonces, dado que tomamos distancia, o propongo que tomamos distancia de este entorno en el que parece que fuera de ahí no puede haber conocimiento, algo parecido a lo que se decía o lo que se dice de algunas religiones, que fuera de la religión particular no hay salvación, ¿no? Y por eso la gente se mata y se sacrifica, etc. La iglesia es una especie de, la escuela es una especie de iglesia, ¿no? Que acoge a fieles y dentro de la iglesia hay salvación. Fuera de la escuela no hay aprendizaje. De nuevo, estoy exagerando, pero a lo que voy es a esto. Quiero citar a un economista que ya murió, pero que se hizo famoso a finales del siglo pasado, Schumacher, ¿no? Ernst Schumacher, que era el encargado de la energía en Inglaterra. Y escribió un libro que se hizo famoso, quizá algunos de ustedes lo hayan visto, Lo pequeño es hermoso. Y hablando de tecnologías apropiadas y todo eso, se hizo muy popular, sobre todo en los 70s, con las tecnologías apropiadas, todo esto. Y tiene una frase muy profunda. Dice, hemos extendido la educación
como nunca. Nuestro propósito en las sociedades modernas es extender la educación. En México prácticamente cubrimos al 100% prácticamente de educación básica, de educación primaria. En secundaria hay menos cobertura. En educación media superior menos y en superior todavía menos. Las estadísticas de los que empiezan en primero de primaria y llegan a la universidad indica este embudo por el que se va decantando la población escolar. En esta estructura que nosotros multiplicamos cada vez más, mi tarea en el CONAFE es que la educación llegue a las partes más apartadas. En promedio, en nuestras 36,000 pequeñas comunidades, el número de alumnos es en promedio 9, ¿no? Pero hasta ahí hay que llegar. Este gran esfuerzo, inusitado hace 100 años, cuando empezó la SED, este gran esfuerzo contrasta con un deterioro progresivo de la calidad de vida. Tenemos más contaminación, tenemos más agotamiento de los recursos naturales, tenemos más violencia. Nos estamos acercando, y este año va a haber una conferencia sobre esto, a una catástrofe ecológica. Nunca ha habido tantos incendios, tantos desbordamientos de ríos. En Europa, en Alemania, más de 200 personas murieron por inundaciones. Un país tan ordenado, tan cuidado por tantos años. Y tenemos el peligro de la guerra nuclear. Cada vez más las tensiones se incrementan, los presupuestos para armamento se multiplican. Entre más educación, más miseria social. Hay gente favorecida y nosotros nos podemos contar entre los favorecidos. Somos una clase media que tiene muchas facilidades. Y hay quienes tienen el 0.01% de la humanidad que tiene lo que la otra media humanidad no tiene. Esto, lo de Schumacher, nos debe pegar duro. Entre más educación, más infelicidad en todos sentidos. Las muertes o las enfermedades de desesperación, obviamente el suicidio sería el extremo, pero también el abuso de la comida, del alcohol, de la droga, la hipertensión, son enfermedades de desesperación, de desencanto. El gozo de vivir se comercializa en exceso. La pasividad se nos impone, somos consumidores. Y ahora con los artificios electrónicos, del que estamos gozando, por supuesto, con un toque de dedo ves figuras, te responden cuestiones, te divierten, escuchas, conversas. Todo parece fácil. A un toque tú puedes pasar dinero, tú puedes recibir dinero. ¿Qué es lo que está pasando con esta educación que prometía la salvación social, la mejora social, el bienestar social? Tenemos que ser críticos, profundamente críticos, tomar distancia, aprovechar todo lo aprovechable, pero ser duros con aquello que no tiene razón de ser para el bienestar personal y social. Y de aquí
me baso yo para hablar del CONAFE, que era el interés de ustedes. Y no quiero pasarme del tiempo que me dan. En el CONAFE, por circunstancias curiosas, por coincidencias, hace 25 años me encargaron diseñar una secundaria donde antes en el CONAFE no se ofrecía educación completa, educación básica completa. Y afortunadamente el director de CONAFE de entonces, Edmundo Salas, tenía una actitud de experimentación, de apertura, de confianza. Y nos permitió hacer lo elemental, que es aprender en diálogo. Nuestras experiencias de estudiantes no me dejarán mentir. Lo que hemos aprendido profundamente lo llevamos para siempre, es lo que aprendimos en diálogo. Con una maestra, con un maestro que nos dio tiempo a nosotros, a nuestro interés. O con un compañero o compañera que hizo lo mismo. No para darnos la respuesta fácil, sino para compartirnos lo que ellos gozaban con ese aprendizaje. Y fue en diálogo. Y el diálogo tutor. Y lo que hicimos en estas pequeñas comunidades es ofrecer únicamente de los temas importantes de la educación básica, de los programas de educación básica, que básicamente son lectoescritura, cálculo matemático, ¿no? Para podernos meter a los libros, dialogar con los autores. De esos temas, ¿cuáles dominábamos? Puede ser un poema, problemas de matemáticas, puede ser cuentos de Juan Rulfo, y solo ofrecer eso, pero ofrecerlo de tal manera que hubiera un compromiso personal, para poder diagnosticar. No hay diagnóstico más certero que lo que revela el diálogo de dos personas que buscan entender algo que uno sabe y la otra busca. Es el empalme analógico más perfecto. Ningún protocolo de evaluación es capaz de percibir con la finura con la que el diálogo percibe la reacción, la duda, la satisfacción, ¿no? El empeño de la otra persona. En el diálogo no puede haber desgano. En el diálogo tiene que haber compromiso, tiene que haber verdad. Y en el diálogo se une indisolublemente lo intelectual con lo afectivo. Hoy todavía estaba oyendo yo en la presentación de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública a los 15 nuevos y nuevas secretarios de Educación de 15 estados, la necesidad de tener programas de contenido socioemocional. En la relación tutora, lo intelectual y lo emocional son inseparables. Lo ético y lo intelectual. Lo escolar y lo comunitario. Lo que yo aprendí en la escuela lo comparto, o en diálogo, lo comparto con mis amigos, mis hermanos, mis familiares. Déjenme decirle esto. El CONACYT apoya al CIMAT, el Centro de Investigación en Matemáticas de Guanajuato, un programa que se llama Recrea, para que las matemáticas se vean de manera festiva, lúdica, agradable, no como una carga que aniquila, que agobia, que da miedo, que hace desertar. Y nos apoyaron aquí en CONAFE y en una visita en la Sierra Tarahumara, en Guerrero, en la plena Sierra Tarahumara, me encuentro yo funcionarios de CONAFE, le llamamos figuras educativas del CONAFE,
que habían ya recibido esta capacitación y que lo estaban aplicando con sus hijos, ¿no? Ya no solo en el CONAFE, sino con sus hijos. ¿Por qué? Porque el bien, lo que vale, se difunde. Así como un virus se difunde, porque es su esencia, la bondad, la verdad, la belleza, se difunde naturalmente. Y eso es lo que hace la relación tutora. Y pudimos nosotros, en lo más apartado de la educación formal, en los márgenes del sistema, en estas pequeñas comunidades del Consejo Nacional de Fomento Educativo, encontrar en dónde estaba el centro del aprendizaje. Está en el diálogo fraterno de quienes buscan con verdad y con afecto aprender. Es un acto de amistad en diálogo de iguales. Y esto, que entró en CONAFE a través de la secundaria, no tuvo buena acogida en el resto de la primaria y la posprimaria, perdón, y el preescolar, que era la práctica tradicional del CONAFE desde hacía 25 años. CONAFE solo ofrecía preescolar y primaria. Como ya la secundaria era parte de la formación básica en los 90, entonces por eso hicimos la postprimaria, que era la secundaria. Pero esta manera de trabajar en diálogo chocaba con la idea de ver el programa ordenadamente, dosificadamente, en los tiempos y los modos que decidía el sistema educativo. Y tuvimos que salir. ¿Y a dónde salimos? A los entornos parecidos, a las telesecundarias incompletas, unitarias, bidocentes, al multigrado, a las escuelas indígenas. Y esto empezó a cundir, hasta que en una visita de un subsecretario a Zacatecas, vio en una telesecundaria unitaria el resultado y lo hizo que se masificara y pudimos trabajar esto en más de 9,000 escuelas. Cambió el sexenio, vuelve el vaivén pendular con el que vienen y van las reformas educativas, pero continuó esto. Y así como el rechazo de CONAFE nos indicó que había un cambio, también el haber cundido de esta manera, con apoyo o sin apoyo de la autoridad, por satisfacción profunda de los maestros, permitió que pudiéramos constatar que por aquí iba el camino. Finalmente, vuelve esto a CONAFE en el 2015, no digo los detalles, simplemente vuelve, pero ya a todos los servicios, no nada más a la posprimaria, sino también a la secundaria, perdón, no solamente a la secundaria, sino a la primaria y al preescolar. Y todavía, finalmente, llego yo este año y vuelven los originales a reforzar esto. Y estamos en CONAFE con la versión más completa de lo que puede ser el aprendizaje en diálogo tutor. Redes en las que yo, director del CONAFE, doy tutoría. ¿A quién? A quien acepta lo que yo le ofrezco. Y así sucesivamente llegamos hasta las últimas comunidades donde trabajamos. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? Tenemos un código educativo común porque vivimos una experiencia común que es que nos respeten el interés y que aseguren la verdad de lo que ofrecen. Esto es fundamental. Embonar interés con capacidad. Este empalme es lo que asegura el conocimiento. Porque yo puedo certificar, yo puedo pasar un examen repitiendo lo que entendí del programa. Pero esto es un aprendizaje inerte, no es un aprendizaje vital, no lo hice mío.
De hecho, lo que nosotros tomamos como prueba de comprensión, de apropiación de algo, es que lo demuestre en público y lo enseñe a otros también en relación personal. Eso es lo que hace la red de tutoría, lo que multiplica la docencia y evita esta escasez impuesta en el sistema en el que solo se aprende en el sistema escolar y en salones de clase en los que una maestra o un maestro va dosificando a lo largo del año los temas de un programa general. El problema no es el programa, los temas pueden ser de lo más variado. El problema es que a mí, estudiante, no me respetan mi individualidad, mi interés, mi condición, mi cultura, mi universo. Y cuando me lo respetan con verdad, entonces no solamente aprendo a aprender, aprendo a convivir. Por eso lo ético y lo intelectual se unifican en esta manera de aprender. Les doy el caso, cómo estamos capacitando nosotros ahora que empezó el curso. ¿Cómo capacitamos? Pues masivamente, pero individualmente. El Internet puede ser un arma extraordinaria si lo sabemos usar, o puede ser un arma que empeore más que mejore la relación humana. Aprovechamos el Internet cuando estamos manejando un mismo código. Aprovechamos ahorita el Internet nosotros porque estamos manejando el español, nos entendemos en español. Pedagógicamente, si yo comparto esta práctica, si la he vivido con cualquiera de ustedes, entonces la conversación fluye a través del Internet individualmente. Si no comparto esto, estoy dando un discurso general, como quien siembra boleo, a ver quién toma alguna semillita de estas y la hace fructificar. Todavía más, como último ejemplo, de esto que es movimiento entre maestros. Y en Puebla hay redes de maestros, sobre todo de telesecundaria. El maestro Sabás, la maestra Gloria, son jefes de sector, cantidad de maestros, y CONAF está apoyándose también en ellos. Hay redes de maestros. Como le he dicho varias veces a la maestra Delfina, a la secretaria de Educación, son maestros que capacitan maestros con maestros para maestros. Un supervisor de Nayarit, el maestro Hernán Plantillas, que tiene doctorado, decía en un Zoom ante la maestra Marta Belda, la subsecretaria de Educación Básica, le decía: mire maestra, yo tengo doctorado y lo que aprendo en la relación tutora entre mis compañeros no lo cambio por el doctorado. Y el último ejemplo que les quiero dar para pasar ya a sus preguntas es el fenómeno que estamos preparando. Han de saber que desde el principio de año, a través de un contacto de una persona que conocemos nosotros en Perú, nosotros, digo yo, este grupo de maestros con el que he estado yo relacionado durante tantos años, esta gran comunidad de aprendizaje. Roberto Barrientos, un peruano que trabaja en una universidad privada del Perú, pero que tiene el encargo de apoyar la capacitación de maestros de educación básica, vino a México, conoce la relación tutora, ha recibido tutoría, nos conocemos desde hace años, y organizó una serie de capacitaciones los sábados, porque esto se hace sin pagar un centavo. Es el gozo de ofrecer lo que uno goza en aprender. Estuvo dando tutorías a maestros peruanos, todo libre, todo voluntario, pero personal, aprovechando el Internet, que es libre, por lo menos institucionalmente.
Y los que más se entusiasmaron con esto fueron maestros de Cusco, donde está Machu Picchu, es obra monumental de los incas. Y negociaron que maestros de San Luis Potosí de telesecundarias, porque eran los más dispuestos, fueran a Cusco a darles tutoría. Eran 200 maestros, me dicen, y tuvieron que hacerlo de una manera ejemplar, en pequeños grupos. Daban un maestro de San Luis Potosí, daba tutoría, ofrecía el tema a otro maestro de Cusco y los demás grupos de 12, 15 observaban. Una manera de... Pero ahora los de Cusco vienen a México, a la Huasteca Potosina. En un principio se pensó que fueran también a Puebla y a Querétaro y a Nayarit, pero se concentran ahorita en la Huasteca Potosina. Vienen 67 maestros de Cusco a vivir la tutoría. Están arreglando con las autoridades y también la maestra Marta Belda está acomodando de alguna manera, ¿no? Los van a escoltar, el embajador cubano. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es el gusto de aprender, que trasciende cualquier rigidez del sistema. Y el aporte que queremos es cómo reblandecer este sistema. Y se está haciendo, se está logrando. Por ejemplo, en Nayarit, toda educación indígena, las 4 secciones, se capacitaron en redacción tutora. Tanto que al final del curso, al concluir el curso pasado, el director de educación indígena pudo hacer un evento general. Esto cunde, ¿por qué? Porque se extiende como lo que verdaderamente vale. Volviendo al ejemplo de los celulares, es sorprendente cómo en México solo los muy pobres no tienen un celular. El celular es de todos. ¿Y quién lo promovió? El deseo de aprovechar algo tan útil como es la comunicación a distancia. Ver todas las ventajas que tiene, que hay que saber aprovechar. Bueno, pues Socorro, es lo que yo puedo comentar y espero sus respuestas, sus preguntas, perdón. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, muchísima información bastante interesante que viene a complementar, ¿no?, algunos de estos elementos que podrán también de repente ser dudas o detonadores para este diálogo. Antes de iniciar con las preguntas detonadoras, si alguien quiere participar, se va a ceder el micrófono, recordando que este es un espacio de reflexión académica, entonces tratemos también de dialogar en este sentido. Doctor, yo quiero empezar con una pregunta y va relacionada hacia garantizar la calidad. ¿Cómo es que garantiza el CONAFE la calidad de la educación? Entendiendo que calidad pues envuelve no solamente a la parte del docente, a los estudiantes, sino también infraestructura, equipamiento, planes y programas, y solo por mencionar algunos, ¿no? Calidad es un tema bastante amplio con muchas aristas, pero en este sentido, CONAFE, ¿cómo lo garantiza, maestro? Tiene apagado su micrófono, maestro, doctor, perdón. Ruido. A ver, empiezo con una anécdota. Santiago Rincón Gallardo, un colega nuestro que trabaja con Michael Fullan en Toronto, suele hacer en sus conferencias un ejercicio. Pregunta o sugiere, a ver, piensen ustedes en algo que aprendieron y que llevan para toda la vida. Piensen durante unos minutos. Después de una pausa, ¿dónde lo aprendieron? Levanten la mano los que aprendieron en la escuela. Pocos levantan la mano. Lo aprendieron fuera de la escuela. La mayoría levanta la mano.
¿Qué significa esto? Que lo que aprendimos nosotros dentro o fuera de la escuela y que conservamos como algo que nos transformó, es lo que aprendimos por interés y en sociedad, en cercanía, en diálogo con alguien en el que confiábamos y en el que del que sentimos nosotros afecto y compromiso. Así aprendimos lo mejor, así aprendimos a hablar, a confiar, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, Socorro, incluyes también aspectos externos, como el mobiliario, los instrumentos de aprendizaje, computación, etcétera, grados de los profesores, pero entonces ya estás uniendo el concepto de excelencia o de calidad con un entorno muy definido, en un contexto muy acotado. Vayámonos a la esencia de lo que es un aprendizaje de calidad. Por eso cité la anécdota de Santiago Nicón Gallardo. Lo que de veras se aprende se manifiesta sin dificultad. Acuérdense de el investigador John Hattie, el que sacó en el 2009 el famoso libro, después de hacer metaanálisis de miles de investigaciones educativas sobre los factores que influyen en el aprendizaje. El título del libro es Aprendizaje visible. La visibilidad del aprendizaje. Como decía el poeta Sorín, todo se puede ocultar menos el amor. Lo mismo, todo se puede ocultar menos lo que se sabe y se goza. Entonces, CONAFE asegura la calidad en el rostro del aprendiz, en que se empeña, en que el tiempo se subordina al trabajo, en que goza al manifestar lo aprendido, en que registra su proceso, hace lo que llamaríamos su metacognición, y sobre todo en la que comparte con eficacia lo que aprendió y lo hace que los otros descubran también lo mismo que él descubrió. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo que comparte el aprender, comparte también la relación social. Se aprende a aprender y se aprende a convivir. Entonces, eso es lo que yo definiría que hacemos en CONAFE para... a ver, hay un dato interesante de Puebla. Me comentaban no hace mucho que un grupo de líderes comunitarios de Izúcar de Matamoros fue a dar tutoría en el mismo municipio a otro grupo de instructores comunitarios o líderes comunitarios que no había alcanzado la capacitación ordinaria, habían llegado a destiempo, porque siempre tenemos nosotros faltantes, y había que capacitar de emergencia a estos muchachos, ¿no? Y el gozo, es lo que me reportan, la satisfacción de poder compartir lo que saben. Esa es la calidad, eso es lo que tenemos nosotros que afinar. ¿Cuáles son los verdaderos criterios de calidad educativa? Yo adelantaría a decir, el criterio más externo, o como diría John Hattie, el más visible, es que el estudiante supo qué le ofrecía el docente o el tutor, le interesó y tomó como proyecto personal aprenderlo. En todo momento él fue buscando. Él fue el rector de su proceso. No lo llevaron de la mano. No siguió preguntas de un texto. Él se hacía las preguntas, porque lo que nos enseñamos nosotros son las preguntas que nosotros nos hacemos. Entonces, esa es mi respuesta muy general
a tu pregunta, Socorro, de qué es calidad. Y cuidarnos de ese término calidad, porque viene de la industria. La calidad se puede ver con claridad en un producto, ¿no? Son los aspectos externos, el funcionamiento. Hablamos de la calidad de un automóvil o la calidad de una computadora. Ahí entra más eso. En lo humano, la calidad es, paradójicamente, es inasible de cierta manera y evidente desde otra. Perdón que hable con estos enigmas. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y sí, tiene razón, es un concepto que se ha usado en varias áreas y lo hemos visto en el caminar del tiempo, cómo se ha ido revisando o analizando, cómo le ha dado prioridad desde una perspectiva de la parte cuantitativa, pero también de la cualitativa. Y se va transformando, ¿no? No solamente hablamos de calidad, de repente también en el discurso escuchábamos hablar de calidad con equidad, calidad con inclusión y todos estos elementos. Y bueno, lo hace todavía tener una visión, una perspectiva con muchísimas aristas que bueno, esto no nos alcanzaría con una tacita, sino sería todo un tema, sin duda, hablar del término de calidad, ¿no? Gracias, Socorro. Doctor, hay una pregunta de nuestra maestra participante, Ana Luisa, y nos pregunta, ¿cómo el CONAFE vence e implementa la inclusión ante las necesidades que enfrenta cada alumno en los diferentes contextos ante una desigualdad inminente? Bueno, de nuevo, retirémonos nosotros del salón de clase, ¿no? Y luego volvamos. Pero primero que nada, si hay diálogo, hay la inclusión más humana de la que uno puede hablar, experimentar, expresarse. Porque si hay verdad y hay interés, hay afecto, lo que tú dices lo voy a tomar como verdad, lo que yo diga, la otra persona lo va a tomar como verdad. Es la confianza, es el creer que somos capaces todos, que nadie es más que nadie, que no hay dominio. Es la inclusión, aun cuando el lenguaje no sea el mismo exactamente. A ver, hablando se entiende la gente. Si de veras hay interés, nos vamos a entender. Cuando hace años estuvimos trabajando en Puebla, en escuelas indígenas, justo Santiago Rincón Gallardo, y a él le tocó ir a la Sierra Negra, allá más adelante de Tehuacán, ¿no? Bordeando con Veracruz. Y en una escuela indígena hablaban básicamente el náhuatl, y lo que él aprendió fue ciertas frases elementales como cuánto es, por qué, a ver, dímelo otra vez. Y con esas frases, ayudándose de los que sabían más español y podían traducirle a los compañeros, superó esta dificultad lingüística. Mi experiencia ha sido más en la tarahumara, lo mismo. No, yo no sé rarámuri, pero de tal manera el español se ha extendido que hay una manera de comunicarnos. El ideal sería que pudiera yo seguir dialogando con ellos en su propia lengua. De hecho, una de las cosas que en CONAFE estamos haciendo ahora, olvidarnos de esta presión de que en las comunidades donde se habla una lengua original se les meta inmediatamente a escribir en español porque en su lengua no hay escrito. No, hablar, hablar, hablar. Hablando se entiende la gente, hablando aprendemos, y ya vendrá el tiempo de pasar a poner esto que hablamos, esto que conocemos en código escrito, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros
haríamos. Doctor, muy buena tarde. La maestra Venus Pérez Serrano hace la siguiente pregunta. ¿Considera que el teléfono o el Android puede ser considerado como una herramienta educativa en la escuela dentro del proceso en el proceso EA, considerado como necesario en el contexto de pandemia? Bueno, de nuevo, el supuesto es un salón de clase. Y yo estoy hablando del aprendizaje en sí, de lo que es el aprendizaje. Dentro o fuera del salón de clase, si es buen aprendizaje. No si es repetición, no si es dar gusto a la maestra o al maestro. Estoy hablando de esto. Entonces, a la pregunta, a ver, quizá ahorita me desvié por andar dando contexto. Dime otra vez la pregunta para no errar. Claro, doctor. Pregunta la maestra Venus. ¿Considera que el teléfono o Android puede ser considerado como una herramienta educativa en la escuela dentro del proceso EA, Bien, considerado como necesario en el contexto de pandemia, enseñanza-aprendizaje? a ver. Yo todavía vengo de una tradición en la que estaba prohibido tener un celular en el salón de clase. Bueno, con la pandemia, todas estas cosas se reblandecen y nos obligan a ver esto desde otras perspectivas. El celular es como un libro. El libro lo puede usar para bien o para mal, el celular para bien o para mal, ¿no? El libro lo puedo usar para pretender que aprendo y no estoy aprendiendo, ¿no? Lo puedo usar para arrancarle una hoja y copiar el día del examen. Pero lo puedo usar para dialogar con el autor, ¿no? Pero en pie de igualdad. No le voy a creer todo lo que me dice. Voy a estar dialogando con él si me he acostumbrado a dialogar. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a someternos. Realmente lo que aprendemos es hacer lo que nos dice el maestro o la maestra. Pero eso no es autonomía, eso no es ser autónomo, eso no es ser crítico. Eso es ser obediente. Y la obediencia, así no es meritoria, no es virtud, es sometimiento. Y no nos damos cuenta del tremendo poder que tenemos los maestros. Tremendo poder, ¿no? No solamente porque podemos nosotros correr a un chico del salón de clase, tienen que pedirnos permiso nosotros para salir al baño, ¿no? Y si hablan en voz alta, los callamos, ¿no? En ese entorno, nosotros distorsionamos la relación. Lo que tenemos que hacer es cómo cambiar este salón de clase en una comunidad de aprendizaje, pero es un proceso. A ver, de nuevo, hablando de experiencias en Puebla, también en una primaria indígena, ahí cerca de Tehuacán, no me acuerdo el nombre de la... Pero pasábamos una semana cada mes en esta comunidad. Esto fue cuando dentro del programa Escuelas de Calidad. Y me acuerdo un ejemplo con una maestra de quinto de primaria. Hicimos el propósito de probar en este grupo de 40 chicos de quinto de primaria la relación tutora. Lo primero que hicimos fue trabajar con la maestra, que la maestra dominara un tema, uno solo. Me acuerdo que era de matemáticas, del libro de quinto de matemáticas, el libro de educación básica, que se llamaba La tienda de pinturas, que eran problemas de proporcionalidad, ¿no? 3 litros de pintura verde por 2 litros de blanca y diferentes combinaciones, cantidades, etcétera, etcétera. Pero la proporción tenía que ser la misma. Entonces, primero que nada, que la maestra dominara el tema. Después, fuera de clase, escogimos a un grupo de 7 niños y niñas, los más inquietos, que en las tardes vieran esto también en relación uno a uno.
hasta que lo dominaran. Y un día, entonces llamamos a Rincón Gallardo, que estaba en Alcomunga, allá en la Sierra Negra, y trabajamos todos juntos, nos dividimos 3 alumnos por cada tutor, y en ese día, el grupo de 40 alumnos, en toda la mañana, acabó conociendo esta lección, la tienda de pinturas. En mayor o menor grado, había 2 hermanas que tenían una deficiencia clara, ¿no? Es decir, no eran muy activas y no pudieron dominar a la misma, al mismo grado que sus compañeras, pero lo logramos. O sea, ¿qué es lo que hace falta? Atención personal. Si me preguntan, ¿qué es lo que necesitan los maestros? Además de su pago y su seguro social y todo lo que tú quieras, ¿qué es lo que necesitan? Atención individual. Cuando capacitamos en relación tutora a maestros o maestras, es frecuente que nos digan, es la primera vez que en un curso de capacitación me preguntan, ¿qué quiero aprender? Si el maestro o la maestra lo que quiere aprender son proporciones, eso sería bueno también que supiera de desarrollo emocional y esto y otro, historia de la educación, la pedagogía, pero si lo que le interesa es esto, que sea una compañera, un compañero lo que le deje. Gracias, doctor. Les recordamos que si gustan, también pueden colocar el icono de la manita levantada si alguien quiere preguntarle directamente al doctor. Y lectura a una segunda pregunta. La maestra Rosalba Martínez Mendoza. Hace como 2 años el CONAFE lanzó un programa de... Actualmente se está considerando volver a poner en marcha este programa como apoyo a futuros maestros que han tenido la oportunidad de la... Se corta un poco. Si gusta, maestra Rosalba, puede tener su micrófono y en el CONAFE hace algunos años atrás. Sí, maestra, con mucho gusto. ¿Sí me escucho? Sí, ahora sí. Gracias, maestra Rufina. Por ahí se estaba cortando un poco. Doctor, aprovechando su asistencia, quisiera preguntarle una duda que yo tengo. Hace aproximadamente como 2 años, si no me dejarán mentir por aquí algunos compañeros docentes como es Griselda y el maestro Samuel, me comentaban de un programa donde el CONAFE daba unas constancias a aquellos maestros que estuvieron laborando como líderes comunitarios en años atrás. Esas constancias nos sirven de mucho porque ahora la SEP pues, los toma en cuenta como experiencia docente. Yo he tenido algunos jóvenes que tienen estas dudas y ahorita me acordaba, ya que lo tengo a usted aquí, quisiera yo saber si siguen considerando ese programa. No recuerdo bien exactamente el nombre, no sé si por ahí la maestra Griselda o el maestro Samuel me pudieran apoyar, pero sí hubo por ahí un programa que te brindaba la facilidad para darte una constancia como ex líder comunitario. Maestra Rosalba, Sí. no sabía de este programa, pero todos los que quieran esta constancia, yo se los garantizo. Gracias, doctor. Derecho, ¿sí? Comuníquense con, se les revisa aquí el expediente y que indiquen el tiempo para facilitar la comprobación y de aquí se les envía. Si tienen algún modelo para continuar la tradición, pásenlo. Perfecto. Sí, doctor, bueno, en mi caso, pues estuve laborando en Puebla, en la comunidad de Tecamachalco, pero supongo que me debo comunicar por ahí en donde estuve en esa comunidad haciendo el servicio, ¿sería un ejemplo? No, basta, Rosalba, con que nos mande la fecha, su nombre, el Sí. tiempo que estuvo, la localidad, y aquí se debe de
verificar. Ok, Y pues su dirección para que le mandemos el diploma. perfecto. Entonces, le comparto, bueno, no sé si por ahí por la mesa, Coco, si yo pudiera tener ese dato de algún correo de usted o de un número, estaría yo muy agradecida. Y también me tomo este tiempo para felicitarle y sinceramente me siento muy orgullosa de haber pertenecido al CONAFE. Un aplauso y un abrazo enorme a la distancia para usted y a todo su equipo de trabajo que están llevando lo que es el CONAFE. Mis respetos, una labor muy grande, de gran esfuerzo, pero con muchos resultados buenos. Por lo menos a mí me dejaron una experiencia inolvidable. Gracias y felicidades. Rosalba, de lo mejor del día. Muchas gracias. Maestro, yo tengo una pregunta para que se vayan animando los demás participantes a formularlas, ya sea que levanten su manita y participen directamente. Y yo me voy ahora con el líder académico que le da vida a todo este proyecto que CONAFE tiene, ¿no? Detrás. ¿Cómo resignifica CONAFE la labor de sus grandes líderes? Porque creo que ser líder, ser docente en zonas vulnerables es todo un reto, ¿no? Es un trabajo poco valorado, poco aplaudido y que tiene una gran carga detrás. Entonces, a mí sí me gustaría saber cómo es que CONAFE los resignifica, pero también apoya a estos grandes héroes que no llevan capa, que a veces no conocemos nombre, pero ahí están, ¿no? Y que yo creo que en esta pandemia han sido de los únicos que no estuvieron en confinamiento como muchos de nosotros probablemente, y estuvieron ahí, ¿no? Dando todo para que los chicos tuvieran esta parte académica y no se generara un rezago, no hubiera esta parte del aprendizaje. Bueno, hay que reconocer que hay una injusticia, un abuso que no se puede ocultar. Por eso hay que reconocer que con frecuencia lo subrayan los investigadores de educación rural. Por ejemplo, Diego Juárez Bolaños de la Ibero, la misma Silvia Schmel, que en varias ocasiones ha lamentado que sean estas pequeñas comunidades las que tengan que sostener, alimentar al instructor comunitario, que tengan que armar el local donde se da la educación y que se les pague relativamente muy poco a estos jóvenes y que estén en estas circunstancias tan desfavorables. La injusticia está, o la inequidad, en que a los más necesitados por lejanía, por pobreza, les enviamos lo más leve del sistema educativo. No maestros formados, jovencitos, y que van a estar ahí 1 año, 2 años, y van a tener que salir y se les paga relativamente poco. Entonces, esto es una injusticia, pero a la vez, desde otro punto de vista, es la justicia que puede hacer, de hecho, el régimen social político actual para llevar educación a las comunidades más pobres. Porque, dada la economía del país, si hubiera una distribución más equitativa de la riqueza, uno podría apoyar de manera extraordinaria a las maestras, los maestros, que se animaran a trabajar en las comunidades remotas, quizá no de tiempo completo, varios años, sino por periodos, pero recompensar ese esfuerzo con otras ventajas académicas y aún económicas. Eso se puede hacer. Hombre, si se puede mandar personas al espacio, ¿no?
si pueden invertirse en cosas extraordinarias, si hay voluntad hay camino, pero política y económicamente en este momento, como política educativa, no hay la voluntad para hacer llegar a las comunidades más pobres lo mejor de la educación. Ahora, de nuevo, como decía yo, es en los márgenes que uno descubre lo más importante del centro de la educación, porque las circunstancias son tan elementales que uno tiene que ir a lo central, no puede uno irse por las ramas. Y ahí descubrimos la importancia de aprender en diálogo de iguales. Y lo que estamos haciendo es darle al instructor comunitario la mejor preparación para el resto de su vida. Obviamente hay que matizar esto que digo, pero no obstante que la remuneración es poca, a pesar de que después va a tener una beca para continuar estudiando, lo más importante, lo que el instructor comunitario recibe, además de la experiencia de convivir con la comunidad, ¿no? De ver que se le respeta, de ver que comparte, es lo que él aprende, la autonomía con la que se mueve profesionalmente, que va a ser una autonomía que puede superar la autonomía de un maestro formado, porque si un maestro formado se ha quedado en esta tesitura de recibir instrucciones y repetir estas instrucciones a sus alumnos, es una profesión a medias. No tiene la espontaneidad, ni la imaginación, ni la vitalidad, ¿no? Los investigadores, bueno, un matemático extraordinario inglés, John Whitehead, decía, Alfred North Whitehead, decía, si no hay desafío, si no hay imaginación, no hay aprendizaje. Entonces, esto es lo que están aprendiendo los instructores comunitarios. Pero sí, reconozco que tiene que cambiar. Y lo que estamos buscando no es tanto pagar más a los instructores comunitarios, que se merecen, sino que sea la comunidad la que recibe el recurso, así como recibe ahora la escuela es nuestra, el programa de la escuela es nuestra, y que con ese recurso contrate a gente de la comunidad, de ahí mismo, que tenga la disposición, independientemente de edad, antecedente, con tal de que tenga la disposición y dedique el tiempo completo para responder a la comunidad y que la comunidad tenga siempre alguien que ayude en la alfabetización en lo elemental. Esto es lo que queremos ahora. Educación comunitaria para el bienestar que arraigue y que produzca lo que serían profesiones locales. Expertos en primera infancia, expertos en cuidado del agua, en nutrición, en manejo de la economía, en el hábitat, la sustentabilidad, tantas cosas que hacen falta. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle la palabra a la maestra Mayra. Adelante, maestra Mayra, para que continúe con su pregunta. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos. Y bueno, mi pregunta y un poco también entre catarsis también que voy a hacer en estos momentos es, ¿qué nos sugiere a aquellos educadores que estamos empujando desde la educación superior programas de licenciatura que están formando a los nuevos cuadros, a los nuevos recursos humanos en educación para sostener y defender esta visión comunitaria que debe de tener la educación? Contextualizo un poco, fui la encargada de aperturar una sede universitaria en el estado de Morelos, empujar la licenciatura en pedagogía, que tenía esta visión comunitaria, así como la licenciatura en psicología, con un eje transversal comunitario, para que justamente en el ejercicio de las actuaciones de los jóvenes empujaran los procesos comunitarios, porque son jóvenes que no pueden salir a la capital a estudiar la universidad, y al llegar la universidad a su comunidad
son los catalizadores que permiten generar este impulso y esta organización comunitaria que, si bien las comunidades ya lo tienen, es desde una visión mucho más preparada, en donde se tenía pensado hacer vínculos con el CONAFE, hacer vínculos con incluso con el INEA, ¿no? Para ir trabajando estos impulsos. Y yo sé que no es específicamente el tema del CONAFE, pero me movió mucho todo lo que usted nos compartió, toda esta defensa que se ha hecho desde del CONAFE, porque hay cierto desprecio por de pronto en las autoridades o en estas visiones mucho más capitalistas, mucho más de la educación competitiva, que de pronto relegan a las comunidades y las particularidades que existen ahí, que no van a la par ni a la misma velocidad que pudieran ir en las zonas urbanas. ¿Qué me sugiere usted con toda esa experiencia que tiene de defender estos proyectos académicamente y con la convicción para defender estos programas para que sigan manteniendo la visión comunitaria de la educación? Gracias. Mayra, es como lo que dicen de la libertad. La libertad no se implora, se gana. Para formar a este nuevo, no ejército, grupo, de comunidad en entornos universitarios, ¿no? Prepararlos para este tipo de educación, no hay otra cosa que vivirlo. Pero repito que hay que luchar por la libertad, porque aunque la educación libera, es el eslogan, ¿no? Queremos aprender. El entorno en el que aprendemos es un entorno muy autoritario. A ver, los que hemos pasado por la universidad sabemos que solo en muy raras ocasiones hay este encuentro uno a uno, ¿no? El aspecto tutorial. Lo que vas a encontrar generalmente en las universidades es un programa, maestras, maestros, que te dicen su horario y son los que hablan la mayor parte del tiempo. O sea, es educación bancaria. Obviamente estoy exagerando, pero me transmite el conocimiento del maestro, de la maestra, y yo tomo notas. Mi tarea es tomar notas, estudiarlas, incorporar más conocimiento, leer algo más y prepararme para un final que es el examen. Entonces, generar comunidades de aprendizaje ahí. A ver, te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo en la universidad había un maestro extraordinario, Robert Bella. Yo creo que ya murió. Robert Bella tenía un seminario muy exclusivo. Como condición para entrar a su seminario, pedía presentar el trabajo final. Esa era la condición para entrar. Él veía los trabajos, los aprobaba y formaba su grupo. Y todo el resto del curso era discutir los trabajos de los compañeros. Cuando yo di un curso en la UNAM, en Facultad de Filosofía y Letras, hice un remedio de esto. La mitad del tiempo era lecturas, pero ya empezaban a hacer su trabajo. A mediados del semestre, todos entregaban copias de su trabajo a los compañeros y el resto del semestre consistía en discutirlos. Muchos me dijeron también que nunca habían tenido la experiencia de que les compartieran, que les criticaran, que les enriquecieran de esa manera sus escritos. En México no se escribe mucho porque no corregimos mucho. Entonces, yo te recomendaría, Mayra, intenta, primero que nada, hacer una comunidad entre los voluntarios. Tienen que ser voluntarios, no puede ser impuesto, ¿no? Y aceptar
que va a haber tropiezos, porque es contracorriente. Nos hemos acostumbrado a llegar con nuestro discurso, ¿no? Y derramar sabiduría. Y podemos estar entusiasmadísimos y conocer a fondo esto, ¿verdad? Eso es. Ahora, ya hay experiencias de esto. Te puedo dar mándame tu correo y te envío yo datos de Nayarit, donde ya hay un diplomado, una maestría en relación tutora. Esto se empieza a correr ya. Gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, yo a través de la maestra Soco le hago llevar mis datos. Gracias, gracias. Muchas gracias, Mayra. Doctor, voy con otra preguntita. Con la situación actual de salud, ahora sí ya me voy aterrizando a algo más de este momento. Con la situación actual de salud y este nuevo reactivar de actividades post pandemia, ¿cuáles son los principales retos que tiene CONAFE? El principal reto que tiene el CONAFE es la rotación de instructores comunitarios, porque los capacita uno, los apoya y al año, a los 2 años salen, ¿no? Es esta visión de que pues son precaristas y se tienen que acostumbrar a lo precario. Y lo que queremos nosotros es demostrar que los últimos están siendo los primeros, que en estas condiciones de lejanía, de soledad, podemos nosotros generar educación básica para el bienestar. En muchas comunidades, el valor que se maneja continuamente es cómo buscar el bienestar fuera de la comunidad. Por eso la migración, por eso se arriesga tanto, se pierde tanto, ¿no? Talento local, sabiduría local, cultura local, por el desarraigo. Porque hay un imán urbano, hay un imán consumista, ¿no? Asociamos el bienestar, que tiene que tener una base material, por supuesto, pero con ciertos estándares que nos vende la propaganda, ¿no? El consumismo. Lo que nosotros queremos demostrar es que en la comunidad puedes tener suficientes satisfactores sin negar la posibilidad de salir, pero suficientes satisfactores profundos, buen conocimiento, buena alimentación, buena convivencia, ¿no? Este es el desafío profundo. ¿Cómo hacer que dentro de la comunidad esté el germen permanente del conocimiento y la satisfacción? Le llamamos comunidad, educación comunitaria para el bienestar. Y estamos ahorita en negociaciones con los programas de bienestar. La escuela es nuestra, con la arquitecta Pamela que la lleva, con Sembrando Vida. Piensen ustedes las transformaciones que van a venir en el sureste con los proyectos grandes, con los megaproyectos, la refinería, el Tren Maya, el interoceánico. Necesitamos nosotros en esas comunidades aprovechar esta transformación que viene, no se puede parar. ¿Cómo hacerla que sea benéfica para todos? Primero que nada para los que viven allí, pero también para el país. No puede ser más de lo mismo. No puede ser simplemente una serie de maquiladoras o de oficios secundarios en el turismo. Tiene que ser algo que arraigue y que dignifique mucho más y dé más bienestar a la comunidad. Ese es el desafío. Por eso queremos estar con lo mejor de CONACYT. Queremos aprovechar este programa que se llama Progresse, que nos apoyen los científicos,
los literatos, así como lo están apoyando los matemáticos. Lo mejor, si tú tienes la herramienta para poder aprender por cuenta propia, si sabes aprender por cuenta propia, sabes investigar, tienes pensamiento crítico, tienes actitud crítica ante la información, ¿no? Sabes manejar tus sentimientos, eres constante, ¿no? Tienes tolerancia al fracaso, que lo has vivido en el diálogo tutor, eso te permite a ti el aprender y transformar tu entorno. Ese es el desafío. Muchas gracias, doctor. Por ahí vi que Rosenberg levantó su mano, no sé si gusta participar con toda la confianza. Acuérdense, este es un espacio de diálogo para reflexionar y todas sus preguntas son bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. maestro. Ok, muchísimas gracias, doctor Gabriel. Un gusto poderlo saludar después de varios años. Yo soy chiapaneco, de acá de la región de Comitán de Domínguez. Y hace algunos años tuve la oportunidad de estar en un congreso con usted aquí por parte de una universidad, UVG, Comitán. Y en ese tiempo usted dio una conferencia sobre relación tutora. Actualmente soy maestro de educación básica del nivel de telesecundaria y he puesto mucho en marcha el proyecto que usted nos comentaba de relación tutora. Y también le he copiado mucho al CONAFE el modelo ABCD, aprendizaje basado en la cooperación y el diálogo. Lo he llevado al trabajo porque mi ambiente de trabajo es más en el ámbito rural. Entonces, primero felicitar todo el trabajo que ha hecho CONAFE, felicitar a sus líderes educativos, que ya lo mencionaba por ahí anteriormente, que muchos de los maestros hemos estado confinados ya más de un año. Sin embargo, los líderes educativos han estado dando batalla, han estado sacando al frente la educación de los marginados, ¿no? Y en Chiapas, pues es un estado bastante marginado, multicultural y por lo tanto multiproblemático, ¿no? Y que precisamente se requiere de ese pensamiento crítico que usted mencionaba. No ha sido fácil. He puesto en marcha el aprendizaje basado en el diálogo, también así la estrategia del aprendizaje situado. Hemos trabajado con 2, 3 compañeros, pero pues hemos batallado contra corriente, incluso con el pensamiento de los padres de familia, que cuando queremos trabajar bajo un proyecto, cambiar la estrategia que comúnmente el currículum oficial nos dicta, es un poquito complicado, ¿no? Sin embargo, los resultados han sido extraordinarios cuando se ha trabajado, ¿no? Y creo que el éxito de los muchachos, de los líderes educativos de CONAFE, radica precisamente en el arraigo que ellos tienen en la comunidad, cosa que muchos de los docentes de educación básica no tenemos, ¿no? O sea, vamos, viajamos al diario, regresamos y no hay ese arraigo. Entonces yo he estado trabajando más con el arraigo en las tardes, donde convivimos con los padres de familia, conocemos el ambiente de los muchachos y entonces podemos situar el aprendizaje desde esa perspectiva. Y mucho me ha apoyado la relación tutora de los muchachos, porque entre ellos se comunican más eficientemente, más fácil. Entonces, me ha sido de gran utilidad doctor, y por eso un gusto, ya que tuve la oportunidad de encontrarme por ahí en las redes sociales, el tema que había, me conecté. Y ahora, el reto que tengo últimamente y que hemos enfrentado como docentes es cómo desarrollar, y por ahí está la pregunta, cómo desarrollar la relación tutora en los ambientes virtuales. Pues ahorita estamos trabajando de manera virtual y es un poquito complejo esta situación de manejar la relación tutora desde los ambientes virtuales, ¿no? Y pues agradezco mucho todo el apoyo que nos ha brindado con sus materiales, con todo lo que ha desarrollado, maestro. Agradecemos esa parte y felicitarlo, ¿no? Felicitarla, todo el trabajo que hacen por ahí los líderes educativos. Ya hace muchos años fui instructor comunitario, que antes era el nombre que tenía,
por ahí en la década de los 90, ya hace muchísimos años. Y por ahí, cuando hicimos un posgrado, por ahí tuve la oportunidad de trabajar con Toño Arellano, con Julio César Buenrostro, de aquí de Chiapas, de gente de CONAFE, y precisamente hablábamos de los líderes, de los tutores virtuales. Cuando todavía no se daba esto, vislumbrábamos esta parte que se necesitaba para ser un tutor virtual. Por ahí empezamos a trabajar, ese fue uno de los trabajos que enviamos para una publicación, pero pues hoy en día es totalmente diferente enfrentar la realidad, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí estamos, doctor, y un gusto poderlo saludar después de varios años que le perdimos la pista, pero mucho me ha ayudado el trabajo y los materiales que distribuye el CONAFE. Enhorabuena, doctor, un gusto poderlo saludar, y pues ojalá me pudiera apoyar cómo desarrollar los ambientes de relación tutora desde la virtualidad. Un gusto saludarlo, doctor, y a todos. Gracias, Rosenberg. Empiezo por esto último, pero también quiero tocar lo de la dificultad. Para usar el Internet en la relación tutora, tú tienes que partir de una experiencia previa. Si no hay una experiencia previa, el Internet es unidireccional, prácticamente, ¿no? Es para dar órdenes, disponer de qué es lo que tiene que hacer la persona, muy unidireccional. Pero si la gente sabe que comparte la experiencia elemental del diálogo, en el diálogo tú no te adelantas y atropellas al otro, sino que esperas que asimile lo que le dices y esperas su respuesta. Lo que tú quieres es que responda, pero desde él, no que repita lo que le acabas de decir. Si no hay esta experiencia previa, la comunicación en Internet va a tender a ser unidireccional, para dar órdenes, consignas, ¿no? Y para recibir respuestas breves, sí lo hice, no lo hice, o tuve esta dificultad, pero no es para despertar el avance autónomo de la otra persona. Entonces, tenemos nosotros que partir de experiencias previas, y las experiencias previas las hacemos con los que están inmediatos. Los maestros que experimentaron esto antes de la pandemia no tuvieron ninguna dificultad en seguirse, bueno, alguna dificultad obviamente, en seguirse comunicando con sus estudiantes, y sus estudiantes a su vez multiplicaban esto con sus alumnos, con sus vecinos. Pero había una experiencia previa. De la nada, nada sale. Tiene que venir algo muy sólido, muy real, ¿no? Muy experimentado, muy gozado, para que penetre. Eso nos dicen los neurólogos. Lo que permanece, lo que forma circuitos nuevos, es lo que nos satisface. Lo que no nos satisface, lo que tenemos que memorizar para el examen, forma circuitos efímeros, desaparecen, y por eso se nos olvida. Si nos preguntan a nosotros, meses después de haber presentado un examen que aprobamos con las mismas preguntas, difícilmente lo vamos a volver a pasar. ¿Por qué? Porque no teníamos interés, sino darle gusto al maestro. Acuérdense, cuando está uno dando clases y saca uno un tema nuevo, algún alumno pregunta, oiga maestro, ¿esto entra para el examen? Si entra para el examen, lo anotan. Si no entra para el examen, o sea, nosotros mismos estamos cumpliendo la profecía del desarraigo, del desperdicio educativo, ¿no? Porque no damos chance, oportunidad de entrar esto con entusiasmo, con voluntad de aprender. Entonces, vuelvo al primer elemento, que es, esto es contracorriente porque es innovación. Si no es contracorriente, si no hay resistencia, dudo que sea innovación. Puede ser un capricho, puede ser algo, una broma, pero si causa resistencia, es señal de que hay innovación. Y tenemos nosotros que asumir
nuestro trabajo como educadores, que es transformar, no es repetir, es transformar, ¿no? Esta definición de aprender, ¿qué cosa es aprender? Es transformar conscientemente nuestro entorno, lo que enfrentamos, a través de trabajo, de más reflexión, y esto cambia conocimientos, sentimientos, ¿no? Posiciones, y vamos a seguir cambiando al enfrentar nueva evidencia, nueva acción y nueva reflexión. Entonces, tiene que ser transformador. De otra manera, es aprendizaje inerte. Repetimos. A ver, hoy en la mañana también di este dato que es revelador y nos debe hacer humildes para aceptar y sobre todo no quitarnos la esperanza de que puede cambiar. Uno de los últimos estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, hace 3 años, entrevistó una muestra nacional representativa de estudiantes de tercer año de educación media superior, de preparatoria, a nivel nacional, y encontró que el 70%, 7 de cada 10 estudiantes del tercer año de preparatoria, después de 12 o más años de escolaridad, el 70% no dominaba suficientemente la lectoescritura y el cálculo matemático. Hay grados, por supuesto, pero en la prueba estándar esto es lo más seguro. Si yo no entiendo lo que leo bien, si no tengo visión crítica, si no sé manipular cantidades, eso se muestra en una prueba estándar, independientemente de todas las objeciones que pueda haber contra una prueba estándar. Pero 70%, esto quiere decir que tenemos que enfrentar el desperdicio enorme. Y el mayor desperdicio, van a decir que no tengo razón, el mayor desperdicio es haber separado el aprendizaje del trabajo físico, del trabajo material, del trabajo con el que nosotros tenemos que subsistir, de limpieza, de producción, ¿no? De arreglo, de construcción. Lo vamos dejando a las clases subordinadas. Y eso nos hace explotadores, falsamente superiores. Y sobre todo nos empobrece a nosotros. Tenemos la arrogancia del intelectual sin tener el sustento, el sustrato de la transformación profunda. Yo, una de las ventajas que veo a la educación comunitaria para el bienestar es unir estudio con trabajo. Y se los digo de experiencia, para mí la carpintería ha sido un apoyo fundamental. El vivir cerca del campo. Importantísimo. No disminuye para nada lo que yo pudiera decir ha sido mi formación intelectual, académica. No quiero decir que soy un académico notable. Lo que quiero decir es que aprovecho yo, me puedo mover en el mundo académico, pero no me he separado del mundo de lo práctico. La subsistencia, la producción de alimento, la confección de alimento, el cuidado de los viejos, el cuidado de los chicos, eso tiene que ser compartido. Esto está en el fondo del problema social, ¿no? El acumular y pagar servicios y hacerte inútil, rentista. Pero el que no transforma, no aprende, se fosiliza. Bueno, esto ya es elucubración, Rosenberg. Pero gracias por tu participación.
Muchas gracias, doctor. Vamos con la última pregunta para pasarnos al cierre, a la dinámica de juego de palabras, que yo creo que ya algunos que han entrado lo han de estar esperando. Y el maestro Samuel Carrera Lanza nos pregunta: buenas noches, doctor. Participar en CONAFE ha sido una de las mejores experiencias que pude vivir hace 10 años, en donde inició mi participación como instructor. Posteriormente a ello recibí la contraprestación o la beca de 1,100 pesos por el servicio social que di en ese momento. Actualmente la figura recibe ahora el mismo apoyo, si no es que menos. ¿Habrá algún momento en que el apoyo aumente por el servicio prestado? ¿O de qué depende que este apoyo pueda aumentar? Depende de Hacienda. El CONAFE ha reducido su alcance. Cada año se reduce no solamente el número de líderes comunitarios o el número de comunidades que atendemos. También el equipo de CONAFE se reduce porque con la inflación uno tiene que aumentar la remuneración. Y al aumentar la remuneración, tu presupuesto que viene ya fijo no te da para crecer, sino para reducir. Se tienen que despedir personas. ¿Qué más quisiera uno que dar apoyos más completos? Afortunadamente ahora, afortunadamente para los jóvenes, pero desafortunadamente para CONAFE, ahora hay muchas más becas. Ahora todos los estudiantes de preparatoria tienen beca. Los estudiantes de educación superior de escasos recursos tienen beca, ¿no? Se multiplican las becas ahora, tanto que hay jóvenes que dicen, ¿para qué voy yo a ir al CONAFE un año o dos para que luego emplear 2 años de mi vida, para que luego reciba una beca que puedo obtener sin ir a CONAFE? Entonces, la respuesta que puedo yo dar es, buscamos aumentar esto, pero la restricción de Hacienda es muy dura. De hecho, en el fondo, la rotación de los instructores comunitarios se debe a que el Estado, en este caso concreto Hacienda, no quiere generar compromiso laboral con los instructores comunitarios. Y hay movimientos de huelga o a ver cómo se llamaría, acción comunitaria, ¿no? Tipo sindicato, de decir, exigimos, y tienen todo derecho, ¿no? El problema es que uno no es un dueño de empresa, un industrial que está sacando plusvalía del trabajo del otro, ¿no? Es cierto que nuestros salarios son superiores a los de los instructores comunitarios o de los líderes o de las figuras educativas. Hay una disparidad muy fuerte en el país, ¿no? Aunque con esta administración se están bajando los honorarios, todavía hay una gran disparidad. La idea es ecualizar, pero dependemos de presupuesto. Esta es una dependencia. La palabra es muy justa. Dependemos de lo que Hacienda. Afortunadamente para el año entrante tenemos un presupuesto mayor y eso nos da confianza. Hay ahora un gran aplauso respecto visibilidad y aplauso a lo que hace CONAFE. Celebrar los 50 años ha permitido más visibilidad y entonces estas pláticas, estos conocimientos, maestros que vienen de fuera, eso nos ha permitido recibir graciosamente, porque no es que lo hayamos luchado a brazo partido, un poco más este año que el año pasado. Perdón, el año 30 que es. Gracias. Gracias, doctor. Pues, doctor Gabriel, ya es una tradición cerrar nuestra aula de tacita de café sobre políticas educativas con una dinámica del juego de palabras.
Una servidora le dará una palabra y usted igual con solo una palabra me dará respuesta a pues a esta categoría, a este elemento que estaré mencionando. Entonces le pregunto, ¿estamos listos, doctor? Sí. Perfecto. Educación. Libertad. Sistemas educativos. Opresión. Instituciones educativas. Servicio. Escuelas normales. Lugar de innovación. Planes y programas de estudio. Exceso. Evaluación. Opresión. Docentes. Hermanos. Líderes educativos. Servidores. Calidad. Gozo. Excelencia. Servicio. Nueva escuela mexicana. Un nombre. Desigualdad. Injusticia. Rezago educativo. Invento de la escuela. Equidad. Hermandad. Inclusión. Afecto. CONAFE. Mi escuela. Doctor Gabriel, de verdad que ha sido un gusto, un honor para mí poderlo tener esta tarde, poder charlar, poder platicar, porque yo creo, y es algo que yo siempre he mencionado, nada como escuchar de viva voz de los que hacen las políticas educativas. A veces pues tenemos los libros, tenemos todos los materiales, pero qué mejor que alguien que tiene la experiencia, que lo vive con el día a día y que nos puede corroborar que no es tan fácil, no es tan sencillo, es muy complejo hacer políticas. Pensamos que en un abrir y cerrar, ¿no?, de ojos se puede transformar y pueden pasar años, ¿no? Pueden pasar años y generar o pasar otras acciones o esta misma problemática llegar a ser atendida desde otra perspectiva por las ideologías políticas, por muchos otros factores. De verdad que muchas gracias por estar con nosotros, celebrar 100 años de educación y ojalá que no sea la única vez que podamos coincidir, doctor, y será un gusto volverlo a tener en este espacio de la cita de café sobre políticas educativas. Muchísimas gracias, Socorro, y a todos los que participaron. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Por ahí me preguntan cuándo será la próxima charla. La próxima charla es el próximo viernes y tenemos al subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Superior del estado de Guanajuato y vamos a hablar un poquito sobre todos estos temas de la propuesta de José Vasconcelos y también vamos a mezclar un poco con el tema que hoy nos atañe con materia de este nivel educativo. Entonces yo estaré el día de hoy, en un ratito más, publicando ya en redes sociales, en Facebook como Coco Guevara y también por correo, a todos sus correos les haré llegar la liga de registro por si nos quieren acompañar para poder seguir platicando. Y el día 28 también tenemos tacita de café y tenemos invitado al CONALITEC, al Consejo Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y también está el doctor Marx Arriaga con esta línea de los libros de texto y bueno, todo lo que se han venido a actualizar. Entonces, más que invitados, esperen las notificaciones y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por permitirme poder hacer estos espacios y que ustedes participen con nosotros. Un abrazo a todos, bonita noche y muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Saludos, maestra Coco. Hasta Saludos Gracias, a todos. maestra. Gracias, maestra Rufi, por la invitación. Ay, gracias. ¿De qué, maestra? Un gusto.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestra Clau. Buenas noches.